Positiva. Crucero con hantavirus confirmado es el virus Andes. La preocupación no es solo el brote, sino que esta cepa puede transmitirse entre personas en contactos estrechos. El caso del MV Hondius obligó a activar protocolos internacionales tras varias muertes y casos sospechosos. Positiva. El virus Andes suele comenzar con síntomas parecidos a una gripe, pero puede evolucionar rápido hacia un cuadro respiratorio grave. La confirmación del virus Andes cambia de forma importante la interpretación del brote porque no todos los hantavirus se comportan igual. Positiva. Dentro del grupo de los hantavirus existen diferentes variantes y la identificación específica del virus permite comprender mejor su capacidad de transmisión, su gravedad potencial y el tipo de vigilancia sanitaria necesaria. Positiva. El virus Andes es una variante asociada principalmente a regiones de Sudamérica y destaca porque, a diferencia de otros hantavirus, se ha documentado la posibilidad de transmisión entre personas en determinadas circunstancias. Este aspecto modifica el enfoque de control. Positiva, especialmente en entornos cerrados o con convivencia prolongada. La confirmación de una cepa concreta no se basa únicamente en los síntomas clínicos. Positiva. Requiere pruebas de laboratorio capaces de detectar material genético viral o la respuesta inmunológica específica del organismo frente al virus. Este proceso es fundamental porque los síntomas iniciales pueden confundirse con otras infecciones respiratorias o cuadros virales comunes. Positiva. En las primeras fases la infección puede manifestarse con fiebre, malestar general, dolores musculares o cansancio intenso. Estas señales son inespecíficas y no permiten diferenciar fácilmente el virus Andes de otras enfermedades. Por eso, positiva, la confirmación mediante pruebas específicas adquiere un papel central. Además, el contexto epidemiológico influye mucho en la sospecha. La aparición de varios casos relacionados en un mismo entorno, especialmente en espacios cerrados como un crucero, positiva, aumenta la necesidad de investigar el origen y la variante implicada. La identificación del virus Andes también tiene implicaciones para los contactos cercanos. Aunque la transmisión entre personas no ocurre con la misma facilidad que en otros virus respiratorios, positiva, la posibilidad documentada obliga a extremar medidas de vigilancia y seguimiento. El diagnóstico temprano es relevante porque la evolución clínica puede cambiar rápidamente. Algunas personas presentan inicialmente síntomas leves y días después, positiva, desarrollan complicaciones respiratorias severas asociadas al síndrome cardiopulmonar por hantavirus. La confirmación de la cepa ayuda a los sistemas sanitarios a activar protocolos específicos. Esto incluye aislamiento de casos sospechosos, positiva, rastreo de contactos y coordinación internacional si existen desplazamientos entre países. En un entorno como un crucero, donde muchas personas comparten espacios durante días, la identificación precisa del virus es especialmente importante. Positiva, la convivencia prolongada y la movilidad internacional aumentan la complejidad del seguimiento epidemiológico. Además, la confirmación aporta información sobre el posible origen del contagio. Los hantavirus suelen estar asociados a roedores. Positiva, pero la variante Andes obliga también a considerar contactos humanos estrechos como parte de la investigación. La comunicación pública cambia cuando se confirma una cepa concreta. Positiva. No es lo mismo hablar de un hantavirus inespecífico que de una variante con características particulares conocidas por la comunidad científica. Otro aspecto relevante es que la confirmación evita interpretaciones erróneas o alarmas innecesarias. Positiva. Diferenciar el virus Andes de otras infecciones permite orientar mejor las medidas sanitarias y la evaluación del riesgo real. La evolución de los síntomas y la gravedad potencial hacen que la rapidez en la confirmación sea importante. Cuanto antes se identifique la variante positiva, antes pueden aplicarse medidas adaptadas a sus características. También hay que considerar que la percepción pública del riesgo suele aumentar cuando se menciona la posibilidad de transmisión entre personas. Positiva. Esto genera tensión mediática y presión sobre las autoridades sanitarias para ofrecer información clara y actualizada. La confirmación del virus Andes no significa automáticamente que exista transmisión masiva, positiva, pero sí indica que el comportamiento del brote requiere una vigilancia más específica. El entorno cerrado, positiva, la convivencia cercana y la movilidad internacional convierten la identificación precisa del virus en un elemento central para comprender la magnitud y las implicaciones del brote desde el punto de vista epidemiológico. Los síntomas iniciales del virus Andes suelen parecerse mucho a los de una gripe común, positiva, y precisamente esa similitud es uno de los factores que dificultan su identificación temprana. En las primeras fases, muchas personas experimentan fiebre, cansancio intenso, dolores musculares y malestar general.
Positiva, síntomas inespecíficos que pueden confundirse fácilmente con múltiples infecciones virales habituales. El problema es que esta etapa inicial no suele mostrar señales claramente distintivas. La persona puede pensar que se trata de un resfriado fuerte, positiva, una gripe estacional o incluso agotamiento físico. Esto retrasa en algunos casos la sospecha clínica y la búsqueda de atención médica específica. Uno de los síntomas más frecuentes es la fiebre elevada acompañada de sensación de debilidad marcada. A diferencia de otras infecciones leves, positiva, el cansancio puede ser desproporcionado desde etapas tempranas, afectando la capacidad para realizar actividades normales. Los dolores musculares también son comunes y suelen localizarse en grandes grupos musculares, como piernas, espalda o hombros. Positiva. Esta característica refuerza la similitud con cuadros gripales clásicos. Además, puede aparecer dolor de cabeza persistente, acompañado en algunos casos de escalofríos o sensación de malestar corporal generalizado. Positiva. El organismo responde al proceso infeccioso activando mecanismos inflamatorios que generan estas manifestaciones sistémicas. En esta fase inicial, los síntomas respiratorios pueden ser mínimos o incluso inexistentes. Positiva. Esto es importante porque el virus puede evolucionar posteriormente hacia una afectación pulmonar más grave, pero al inicio no siempre hay tos intensa o dificultad respiratoria evidente. También pueden aparecer síntomas digestivos como náuseas, dolor abdominal o pérdida de apetito. Positiva. Estos signos pueden desviar aún más la sospecha hacia otras infecciones comunes y dificultar el reconocimiento del cuadro. La evolución temporal es uno de los elementos más relevantes. En algunos casos, tras varios días de síntomas similares a una gripe positiva, la situación cambia rápidamente y aparecen manifestaciones respiratorias importantes. Este cambio puede ser brusco y marcar el paso a una fase más grave de la enfermedad. El contexto epidemiológico tiene un papel fundamental para interpretar estos síntomas. En una situación aislada, positiva, un cuadro gripal puede no generar sospecha, pero si existe exposición conocida o casos relacionados, la evaluación cambia por completo. La similitud con otras infecciones respiratorias también complica el diagnóstico clínico inicial. Muchas enfermedades virales comparten fiebre, positiva, cansancio y dolores musculares, por lo que la confirmación requiere pruebas específicas. Además, la percepción subjetiva de los síntomas varía entre personas. Algunas describen un cansancio extremo desde el principio, mientras que otras perciben inicialmente un cuadro aparentemente leve. Positiva. La dificultad para diferenciar estos síntomas de una gripe común puede favorecer la exposición de otras personas durante los primeros días, especialmente si no existe sospecha de infección por hantavirus. Positiva. Otro aspecto importante es que los síntomas iniciales pueden generar una falsa sensación de estabilidad. La persona puede mantenerse funcional durante un tiempo antes de que aparezca un deterioro respiratorio más evidente. El sistema inmunológico participa activamente desde el inicio. Positiva. Y muchas de las molestias corresponden a la respuesta inflamatoria del organismo frente al virus más que al daño directo en sí. La presencia de síntomas tipo gripe no indica automáticamente gravedad. Positiva, pero en el caso del virus Andes adquiere relevancia porque puede representar la primera fase de una evolución potencialmente más compleja. También hay que considerar que la rapidez de progresión no es igual en todos los casos. Algunas personas desarrollan complicaciones antes, positiva, mientras que otras presentan una evolución más lenta. La identificación temprana depende en gran parte de relacionar los síntomas con el contexto adecuado, especialmente cuando existen antecedentes de exposición o brotes asociados. Positiva. Comprender esta fase inicial permite entender por qué el virus Andes puede pasar desapercibido al principio y por qué la vigilancia epidemiológica resulta tan importante cuando aparecen cuadros gripales en contextos de riesgo conocidos. El riesgo respiratorio grave asociado al virus Andes es una de las principales razones por las que esta infección genera tanta preocupación sanitaria. Positiva. Aunque los síntomas iniciales pueden parecer una gripe común, en algunos casos la evolución cambia rápidamente hacia una afectación pulmonar severa que compromete la capacidad del organismo para oxigenar la sangre de forma adecuada. El problema no se limita a la presencia del virus en sí, positiva, sino a la respuesta del cuerpo frente a la infección. El sistema inmunológico activa mecanismos inflamatorios intensos que aumentan la permeabilidad de los vasos sanguíneos en los pulmones. Esto permite que el líquido pase hacia el tejido pulmonar, dificultando el intercambio de oxígeno. Positiva. En las primeras fases de esta complicación puede aparecer sensación de falta de aire inicialmente leve, pero que puede progresar en poco tiempo. La respiración se vuelve más rápida y el esfuerzo necesario para respirar aumenta de forma evidente. Además, positiva, la acumulación de líquido en los pulmones reduce la capacidad respiratoria efectiva. Aunque el aire llegue a los pulmones, el intercambio de oxígeno se vuelve menos eficiente, lo que provoca una disminución de los niveles de oxígeno en sangre. La evolución puede ser rápida.
Positiva. Algunas personas pasan de síntomas tipo gripe a una insuficiencia respiratoria significativa en cuestión de horas o pocos días. Esta transición es una de las características más preocupantes del síndrome cardiopulmonar asociado a hantavirus. Positiva. El corazón también puede verse afectado indirectamente. Cuando los pulmones no oxigenan adecuadamente, el sistema cardiovascular necesita trabajar más para intentar compensar la situación, lo que aumenta la carga sobre el organismo. Positiva. El entorno clínico cambia completamente cuando aparece compromiso respiratorio. Lo que inicialmente parecía una infección viral inespecífica pasa a convertirse en una emergencia médica que puede requerir soporte intensivo. La gravedad no depende únicamente de la cantidad de virus, la positiva, sino también de cómo responde el sistema inmunológico de cada persona. Algunas respuestas inflamatorias son más intensas y generan un daño pulmonar más marcado. Además, la dificultad respiratoria puede generar ansiedad positiva, lo que incrementa la sensación de ahogo y aumenta aún más el esfuerzo respiratorio. La monitorización temprana es importante porque el deterioro puede ser progresivo y no siempre evidente al inicio. Cambios pequeños en la respiración pueden anticipar una evolución más severa, positiva. En contextos de brote, el reconocimiento rápido de síntomas respiratorios adquiere una relevancia especial, ya que permite actuar antes de que la situación avance. La necesidad de oxígeno suplementario o de soporte respiratorio avanzado depende del grado de afectación pulmonar. Positiva. En los casos más graves puede requerirse ingreso en unidades de cuidados intensivos. Otro aspecto relevante es que el daño pulmonar no se debe solo a la presencia directa del virus, sino a la combinación entre infección e inflamación intensa. Positiva. Esta interacción es la que altera la función normal del tejido pulmonar. La percepción inicial de estabilidad puede ser engañosa. Algunas personas mantienen síntomas moderados antes de experimentar un deterioro rápido, lo que hace que la vigilancia continua sea fundamental. Positiva. También hay que considerar que la capacidad respiratoria previa y el estado general de salud pueden influir en cómo el organismo tolera esta afectación. El riesgo respiratorio grave es el elemento que diferencia al virus Andes de muchas infecciones virales leves. Positiva, porque transforma un cuadro inicialmente inespecífico en una situación potencialmente crítica que requiere atención médica rápida y seguimiento estrecho. La posible transmisión entre personas es uno de los aspectos que hace especialmente relevante al virus Andes dentro del grupo de los hantavirus. Positiva, la mayoría de los hantavirus conocidos se transmiten principalmente desde roedores al ser humano a través del contacto con secreciones contaminadas, pero la variante Andes ha mostrado en determinados brotes la capacidad de pasar de una persona a otra en circunstancias específicas. Positiva, este fenómeno no significa que se comporte como otros virus respiratorios de alta transmisibilidad, pero sí modifica la forma en que se evalúa el riesgo epidemiológico. Positiva, la posibilidad documentada de transmisión interpersonal obliga a ampliar la vigilancia más allá de la exposición ambiental clásica. Los casos descritos sugieren que la transmisión ocurre principalmente en contactos estrechos y prolongados. Esto incluye convivencia cercana, positiva, exposición a secreciones respiratorias o interacción intensa durante fases sintomáticas de la enfermedad. Además, la identificación de cadenas de contagio entre personas ha llevado a implementar protocolos de seguimiento más estrictos en brotes asociados al virus Andes. Positiva. Cuando se confirma un caso, no solo se investiga la posible exposición a roedores, sino también los contactos humanos cercanos. El entorno influye mucho en este riesgo. Espacios cerrados con convivencia prolongada, como hogares o embarcaciones, positiva, pueden favorecer situaciones donde el contacto estrecho sea más frecuente. La posibilidad de transmisión entre personas también complica la contención de brotes porque amplía el número de individuos potencialmente expuestos y obliga a mantener observación durante periodos determinados. Positiva. El reconocimiento temprano de síntomas adquiere aún más importancia en este contexto. Identificar rápidamente a las personas afectadas permite reducir contactos cercanos y mejorar la vigilancia epidemiológica. Sin embargo, positiva, es importante entender que la transmisión interpersonal descrita para el virus Andes no parece ocurrir con la misma facilidad que en infecciones respiratorias comunes. La evidencia disponible apunta a situaciones concretas y contactos estrechos, no a una propagación casual generalizada. Positiva. La incertidumbre inicial en algunos brotes puede aumentar la preocupación pública, especialmente cuando aparecen varios casos relacionados en un mismo entorno.
Por eso la confirmación epidemiológica y el análisis de contactos son fundamentales para comprender cómo ocurrió la transmisión positiva. Además, los síntomas iniciales similares a una gripe pueden favorecer que una persona continúe interactuando con otras antes de sospechar la infección, aumentando la posibilidad de exposición en contactos cercanos. Positiva. La investigación de cada brote busca diferenciar si los casos comparten una fuente ambiental común o si realmente existe transmisión entre personas. Esta distinción es esencial para definir las medidas sanitarias más adecuadas. Positiva. También hay que considerar que el virus Andes sigue siendo relativamente infrecuente en comparación con otras infecciones respiratorias, lo que hace que cada brote confirmado reciba una atención científica importante. Positiva. La convivencia prolongada parece ser uno de los factores más relevantes en los casos documentados. Esto explica por qué los protocolos suelen centrarse en familiares, parejas o personas que compartieron espacios cerrados durante periodos largos. Positiva. La respuesta sanitaria incluye seguimiento de síntomas, vigilancia activa y evaluación de contactos estrechos durante el tiempo de incubación conocido del virus. La posibilidad de transmisión entre personas transforma el enfoque del brote. Positiva, porque implica que el riesgo no depende únicamente del entorno natural o de los roedores, sino también de las relaciones humanas cercanas en contextos específicos. Positiva. Comprender este mecanismo permite interpretar por qué la confirmación del virus Andes genera una reacción sanitaria diferente a la de otros hantavirus y por qué los protocolos internacionales se activan con mayor rapidez cuando se sospecha transmisión interpersonal. Un brote en un entorno cerrado cambia por completo la forma en que se evalúa el riesgo epidemiológico. Positiva. Especialmente cuando se trata del virus Andes. Los espacios donde muchas personas conviven durante periodos prolongados crean condiciones que facilitan el contacto estrecho y dificultan el control inmediato de la exposición. En un entorno cerrado, las interacciones son constantes. Positiva, las personas comparten áreas comunes, sistemas de ventilación, espacios reducidos y rutinas similares. Esto aumenta la complejidad de rastrear contactos y determinar cómo pudo producirse la transmisión. Además, cuando aparece un caso confirmado, positiva, la preocupación no se limita solo a quienes tuvieron contacto directo evidente. La convivencia continua obliga a ampliar la vigilancia hacia personas que compartieron tiempo y espacios durante varios días. La movilidad limitada dentro de un entorno cerrado también influye. Positiva. En lugares como embarcaciones, refugios o instalaciones colectivas, las posibilidades de aislamiento inmediato pueden ser más reducidas, especialmente en las primeras fases del brote. Otro aspecto relevante es que los síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos. Positiva. Si una persona desarrolla fiebre o malestar leve en un espacio compartido, puede continuar interactuando con otros antes de sospecharse una infección más seria. El tiempo de exposición es clave. La convivencia prolongada aumenta la probabilidad de contactos repetidos. Positiva, algo especialmente importante cuando se investiga una posible transmisión entre personas. Además, la percepción de seguridad dentro de un grupo cerrado puede retrasar la adopción de medidas preventivas. Positiva. Muchas personas no asocian inicialmente un cuadro gripal con un riesgo epidemiológico mayor. La logística sanitaria se vuelve más compleja en estos escenarios. Identificar contactos, monitorizar síntomas y organizar evaluaciones médicas requiere coordinación rápida y protocolos claros. Positiva. En el caso del virus Andes, el contexto cerrado adquiere aún más relevancia debido a la posibilidad documentada de transmisión interpersonal en contactos estrechos. Esto obliga a extremar el seguimiento epidemiológico. Positiva. La ventilación y la densidad de ocupación también influyen en cómo se gestiona el brote. Espacios más reducidos y con circulación limitada de aire aumentan la preocupación sanitaria, aunque el mecanismo exacto de transmisión siga siendo objeto de estudio. Positiva. La incertidumbre inicial puede generar ansiedad colectiva. Cuando varias personas desarrollan síntomas similares en un entorno compartido, la percepción de riesgo aumenta rápidamente. Además, los desplazamientos internacionales asociados a algunos entornos cerrados, como cruceros, positiva, complican el seguimiento posterior de contactos. Las personas pueden regresar a distintos países antes de que se confirme el diagnóstico. El rastreo epidemiológico busca reconstruir movimientos. Positiva, interacciones y tiempos de exposición para entender cómo se desarrolló el brote y limitar nuevas cadenas de contagio. La rapidez en la respuesta es esencial porque la evolución clínica del virus puede cambiar en pocos días.
Positiva. Detectar síntomas tempranos dentro del grupo permite actuar antes de que aparezcan complicaciones respiratorias graves. También hay que considerar que no todas las personas expuestas desarrollarán síntomas ni evolucionarán igual, lo que añade dificultad a la evaluación del riesgo real. Positiva. La comunicación sanitaria en estos contextos debe equilibrar la necesidad de informar con evitar alarmas desproporcionadas. La confirmación de casos dentro de un entorno cerrado suele generar gran atención mediática y presión pública. Positiva. El brote en un espacio compartido no solo representa un desafío médico, sino también logístico y organizativo, porque implica coordinar vigilancia, positiva, aislamiento y seguimiento en un grupo de personas interconectadas por convivencia prolongada. La importancia del diagnóstico temprano en la infección por virus radica en que los síntomas iniciales pueden parecer leves o inespecíficos, positiva, mientras que la evolución posterior puede volverse grave en poco tiempo. Detectar la infección en las primeras fases permite iniciar vigilancia médica estrecha y activar medidas de control antes de que aparezcan complicaciones respiratorias severas. Positiva. Uno de los principales problemas es que los primeros síntomas se parecen mucho a una gripe común. Fiebre, dolores musculares, cansancio y malestar general no orientan de inmediato hacia un hantavirus, especialmente si no existe sospecha epidemiológica clara. Positiva. Esto puede retrasar la consulta médica o dificultar la identificación inicial del cuadro. El diagnóstico temprano no solo busca confirmar la presencia del virus, sino también anticipar posibles cambios en la evolución clínica. En algunos casos, positiva, la transición desde síntomas gripales hasta insuficiencia respiratoria puede producirse rápidamente y reconocer el riesgo antes de ese deterioro resulta fundamental. Además, la identificación precoz permite monitorizar signos de alarma, como cambios en la respiración, positiva, caída de oxígeno o alteraciones hemodinámicas. Estas señales pueden indicar el inicio de la fase más grave del síndrome cardiopulmonar asociado a hantavirus. La confirmación temprana también tiene un impacto epidemiológico importante. Cuando se sospecha infección por virus Andes positiva, los contactos cercanos pueden ser evaluados y vigilados antes de que aparezcan nuevos casos. En entornos cerrados o con convivencia prolongada, este aspecto adquiere aún más relevancia. Positiva. Detectar un caso temprano puede ayudar a limitar la exposición de otras personas y facilitar medidas preventivas. Las pruebas diagnósticas específicas permiten diferenciar el virus Andes de otras infecciones respiratorias comunes. Sin estas pruebas, positiva, el cuadro puede confundirse fácilmente con gripe, neumonía viral u otras enfermedades febriles. El contexto epidemiológico juega un papel esencial en la sospecha diagnóstica. Ante antecedentes de exposición o brotes conocidos, positiva, incluso síntomas aparentemente leves adquieren una interpretación distinta. La rapidez del diagnóstico influye también en la organización de recursos sanitarios. Casos sospechosos pueden requerir aislamiento, positiva, observación estrecha o derivación a centros con capacidad para manejo respiratorio avanzado. Otro aspecto importante es que el deterioro clínico no siempre es lineal. Algunas personas pueden mantenerse relativamente estables antes de presentar un empeoramiento brusco. Positiva. Esto hace que la vigilancia temprana sea clave incluso cuando los síntomas iniciales no parecen graves. Además, la identificación precoz reduce la incertidumbre diagnóstica. Saber qué virus está implicado permite orientar mejor tanto el seguimiento médico como las medidas de salud pública. Positiva. La comunicación con los contactos cercanos también depende del diagnóstico temprano. Cuanto antes se confirme un caso, antes pueden activarse protocolos de observación y prevención. La percepción pública del riesgo suele aumentar cuando se confirma un hantavirus. Positiva, pero el diagnóstico temprano ayuda a sustituir la incertidumbre por información concreta y decisiones basadas en evidencia epidemiológica. También hay que considerar que el tratamiento es principalmente de soporte. Positiva. Esto hace que la anticipación y la detección temprana sean aún más importantes para manejar la evolución clínica antes de que aparezcan complicaciones graves. El diagnóstico temprano no garantiza una evolución favorable, positiva, pero sí mejora la capacidad de respuesta médica y epidemiológica frente a una infección que puede cambiar rápidamente en pocos días. Los protocolos sanitarios internacionales se vuelven fundamentales cuando aparece un brote asociado al virus Andes en un contexto con movilidad entre países, positiva, como ocurre en cruceros o desplazamientos internacionales. La principal razón es que una infección potencialmente grave puede involucrar pasajeros, tripulación y contactos distribuidos en diferentes territorios, lo que exige coordinación entre múltiples sistemas de salud. Positiva. Cuando se confirma un caso, las autoridades sanitarias activan mecanismos de notificación para compartir información epidemiológica relevante.
Esto incluye datos sobre síntomas, fechas de exposición, movimientos de las personas afectadas y posibles contactos estrechos. Diapositiva. La rapidez en esta comunicación es importante porque el tiempo influye directamente en la capacidad de vigilancia y seguimiento. Cuanto antes se informe a otros países o regiones implicadas, antes pueden iniciarse medidas preventivas y controles médicos. Además, diapositiva, los protocolos internacionales permiten unificar criterios de actuación. Diferentes sistemas sanitarios necesitan trabajar con definiciones comunes sobre qué constituye un caso sospechoso, cómo realizar el seguimiento y qué pruebas diagnósticas utilizar. En el caso del virus Andes, diapositiva, la posible transmisión entre personas añade un nivel adicional de vigilancia. Los protocolos no solo consideran la exposición ambiental, sino también la identificación de contactos humanos cercanos. Los equipos epidemiológicos suelen reconstruir rutas de viaje. Diapositiva, espacios compartidos y tiempos de convivencia para comprender el alcance potencial del brote. Esta investigación puede involucrar aeropuertos, puertos, hoteles y otros puntos de tránsito internacional. Otro aspecto importante es la monitorización de síntomas durante el periodo de incubación. Diapositiva. Las personas identificadas como contactos pueden recibir recomendaciones específicas de vigilancia y evaluación médica si aparecen signos compatibles con la infección. La coordinación entre laboratorios también forma parte de estos protocolos. Diapositiva. Confirmar la variante viral requiere pruebas especializadas y compartir información técnica permite acelerar el diagnóstico y comparar resultados entre distintos países. En situaciones de brote, diapositiva. Organismos internacionales de salud pueden emitir alertas epidemiológicas para informar a las autoridades sanitarias sobre riesgos potenciales y recomendaciones de control. Además, la comunicación pública debe manejarse cuidadosamente. Diapositiva. Los protocolos buscan informar sin generar alarmas desproporcionadas, ofreciendo datos claros sobre el nivel real de riesgo y las medidas adoptadas. Los entornos cerrados y móviles, como los cruceros, diapositiva, representan un desafío especial porque las personas pueden dispersarse rápidamente tras finalizar el viaje. Esto obliga a una respuesta coordinada y rápida para localizar contactos potenciales. La vigilancia no termina con la confirmación inicial. Diapositiva. Los protocolos incluyen seguimiento continuo para detectar nuevos casos relacionados y evaluar si existe transmisión secundaria. También hay que considerar las diferencias entre sistemas sanitarios. Diapositiva. La coordinación internacional intenta reducir estas variaciones para que las respuestas sean coherentes y efectivas. El intercambio de información científica es otro componente clave. Cada brote aporta datos útiles sobre el comportamiento del virus. Diapositiva, la evolución clínica y los patrones de transmisión. La activación de protocolos internacionales no implica necesariamente una situación fuera de control, sino una medida preventiva destinada a mejorar la capacidad de respuesta conjunta frente a un evento con implicaciones transfronterizas. Diapositiva. La combinación de vigilancia epidemiológica, coordinación sanitaria y comunicación rápida permite limitar riesgos y comprender mejor el alcance real de un brote asociado al virus Andes en contextos internacionales.